Bienvenidos una semana más, esto es Abogado de Guardia. Cuando aquí en nuestro programa, en el suyo, Comunitat Valenciana en Directo, creamos esta sección, Abogado de Guardia, pues la idea era, obviamente, colaborar con el prestigioso bufete de abogados Castillo Castrillón Abogados, pero el espíritu lo hicimos como un espacio de divulgación en el que tratar pues muchas situaciones realmente muy variadas, muy habituales en la vida diaria de cualquier persona desde el punto de vista legal, obviamente, pero también lo hicimos como un espacio de consulta en el que vosotros, nuestros espectadores, pudierais preguntar y aquí ser respondidos por los abogados de Castillo Castrillón Abogados, que además, como sabéis, son Premio Comunitat Valenciana del 2020 al despacho con mayor progresión. No obstante, los tiempos de este espacio pues no siempre es posible dar paso a todas las consultas que nos llegan, especialmente cuando se trata de una redifusión, dado que, como ya sabéis, el programa se emite varias veces a lo largo de la semana. Bien, pues uno de los temas que más consultas, que más dudas han generado entre nuestros telespectadores ha sido, sin duda, la ley de segunda oportunidad, una ley relativamente desconocida, todavía aún, pero que permite a cualquier persona física cancelar todas aquellas deudas que no pueda asumir. Y además, como indica la ley, su propio nombre lo indica, es una ley de segunda oportunidad, por tanto, de lo que se trata es de volver a empezar de cero. De hecho, nos han llegado tantas consultas que nos dan para dedicar todo el programa de hoy precisamente a esas dudas. Nuestros colaboradores habituales, los abogados Ignacio Castillo Castrillón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Chimo. Y María Enguida nos acompañan. Buenas tal? Tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, Chimo. una de las consultas más repetidas, sin duda, la cantidad de deuda que uno puede cancelar con esta ley de segunda oportunidad. ¿Hay un límite establecido, Ignacio? Sí, viene establecido un límite por la ley y son 5 millones de euros. Es una consulta que nos hace con carácter frecuente porque, bueno, primero que es una ley desconocida y, bueno, dentro de esta labor pues estamos intentando que se conozca esta ley por parte de los ciudadanos y la verdad es que son 5 millones de euros. Nosotros hemos ya quitado deuda por casi 1 millón de euros, o sea que es una cantidad elevada. Y dentro de ese marco permite acogerse a esta ley pues casi todo el sector de la población. Correcto, estamos hablando de familias, de personas, no de empresas, por tanto una deuda de 5 millones de euros, desde luego en el baremo entran, no diría si todas, pero prácticamente. Bueno, Jorge nos pregunta, Ignacio, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse una solicitud de segunda oportunidad? Bueno, pues es un tiempo, pues depende de muchas circunstancias. Principalmente tiene dos fases, una fase extraprocesal y una fase procesal. Y bueno, principalmente va a depender de la fase procesal del juzgado de lo mercantil, que al final es donde se van a eliminar estas deudas. Decir un tiempo es difícil, sobre todo ahora tenemos la avalancha, vamos a tener la avalancha de los concursos de acreedores. Entonces los juzgados de lo mercantil, incluso se ha creado un nuevo juzgado de lo mercantil aquí en Valencia, entonces determinar un tiempo es complicado, pero bueno, no es un procedimiento largo, si con eso al menos le doy respuesta a este telespectador. Desde luego, no podemos, Jorge, acotarlo en el tiempo, aparte Ignacio lo ha explicado perfectamente, ahora mismo la situación de los juzgados pues están realmente con muchísimo trabajo, pero no es un procedimiento que se alargue mucho en el tiempo. Nos pregunta María Silvia si la cancelación de deuda es definitiva o no. Pues efectivamente, Chimo, la cancelación de la deuda es definitiva. Será definitiva, eso sí, una vez hayan transcurrido esos 5 años que deben pasar, que debemos cumplir con ese acuerdo al que llegaremos en el juzgado y que será aprobado por el juez de primera instancia o de lo mercantil que lleve nuestro asunto, y durante esos 5 años que estemos pagando, eso sí, religiosamente, esa pequeña cuota que se nos haya quedado en ese acuerdo, una vez transcurridos esos 5 años, la cancelación será definitiva. Lo bueno de todo esto es que previo a esos 5 años, una vez tengamos ese beneficio de exoneración de las deudas, ya tendremos una cancelación provisional, supeditada siempre al cumplimiento de ese acuerdo durante esos 5 años. Transcurridos, será definitivo. Y en ese momento ya pasa a ser definitiva. Perfecto, muy bien explicado, María, entonces. Bueno, Esteban nos dice, Ignacio, ¿pueden recordarme los requisitos para acogernos a esta ley y poder cancelar así mis deudas?
Sí, claro. Ya hemos anunciado uno en la primera cuestión que nos planteaban, es el límite de los 5 millones de euros. Otro requisito es, desde luego, no haber sido condenado por delitos económicos en los últimos 10 años, que no se haya acogido a esta posibilidad de la ley de segunda oportunidad en los 10 años anteriores, es decir, no podemos hacerlo cada 3 años, tenemos que hacerlo cada 10 años. Con una vez suficiente, si no lo hacemos mejor, pero cada 10 años. Después tenemos que ser lo que se llama un deudor de buena fe. No tenemos que haber provocado esa situación de insolvencia y desde luego no haber rechazado ofertas de trabajo en los últimos 4 años. Es importante, veo que insistes también en esa calificación de ser deudor de buena fe, que acompañen también los actos, desde luego, y no haber rechazado esas ofertas de trabajo. María, pues una telespectadora que se llama como tú también, María, nos dice, ¿da lo mismo que esas deudas sean con bancos, una empresa, con la Seguridad Social o con Hacienda? Da lo mismo, Chimo. Vamos a abarcar, en la ley de segunda oportunidad se va a abarcar cualquier tipo de deuda, sea deuda pública, sea con una entidad bancaria, sea con un acreedor ordinario, una persona a la que una empresa hemos comprado algo, lo debemos, una financiación, un colchón, cualquier tipo de deuda puede estar incluida en la ley de segunda oportunidad. Lo que sí debemos tener en cuenta es, concretamente con respecto a la deuda pública, con la agencia tributaria, con la Seguridad Social, que ahí sí la ley nos va a pedir que al menos el 30% de esa deuda debemos pagarlo, debemos incluirlo en ese plan de pagos. Perfecto, ese plan de pagos que, como decíamos, puede alargarse, digamos, hasta un máximo de 5 años. Ignacio, nos cuenta Laura, mi marido me debe la pensión de alimentos de mis hijos desde hace 1 año y me la ha reclamado. Si se acoge esta ley, ¿dejaría de tener que pagármela? No, las pensiones de alimentos hay que pagarla, además es uno de los créditos que está excluido por la ley en el artículo 178 bis, que son las pensiones de alimento y los créditos que hacía referencia antes María, que son los créditos públicos, es decir, Hacienda de la Seguridad Social, que a partir sobre todo de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 habría que pagar la obligatoriedad de pago hasta el 30%, es decir, el 70% de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda podríamos excluirlo, y tan solo del principal, o sea, los intereses y los recargos quedan excluidos, el 70% del principal también, y solo tendríamos que hacer frente al 30%. Al 30%. Juan nos pregunta, María, ¿esta ley se aplica a las hipotecas? Pues efectivamente, igual que comentábamos antes, que se podía recoger cualquier tipo de deuda, también los créditos hipotecarios podrían estar incluidos en la ley de segunda oportunidad. Si una persona ha dejado de pagar la hipoteca porque era un gasto que no podía asumir, pues efectivamente con la venta de ese bien inmueble, de esa vivienda, se hará pago de la parte de la hipoteca que se pueda cumplir y de lo que quede de ese remanente estará completamente exonerado. Perfecto. Aquí nos pregunta Nieves también, María. Mi marido y yo tenemos una deuda de 130.000 euros y una hipoteca de 100.000 euros. Si vendiéramos la casa, igual no sacamos ni para pagar lo que debemos de la hipoteca, por lo que seguiríamos debiendo lo mismo. ¿Hay alguna manera de salvar la casa, nos dice Nieves? Pues sí, hay formas de salvar la casa. Lo que pasa es que hay determinados requisitos. En primer lugar es que el pago de esa hipoteca esté al día. Si el pago de la hipoteca está al día, ya tenemos ese primer paso para poder salvar la vivienda. Y después lo que se va a tener en cuenta es que el valor de ese inmueble no supere o no supere en mucho lo que nos queda de deuda hipotecaria, es decir, que más o menos esté equilibrado, que efectivamente la venta de esa vivienda, teniendo que cubrir el monto de la hipoteca, pues al final no vaya a resultar favorecedor para poder pagar al resto de acreedores, con lo cual si es algo que luego nos va a generar además más deuda por el gasto que va a suponer la venta de esa vivienda, pues en esos casos la ley sí que nos permite detraer ese bien de lo que es el procedimiento de ley de segunda oportunidad y así que las personas pues puedan conservar su vivienda. Perfecto, esta pregunta es para Nacho, una duda que prefiere no firmar, porque dice, estoy desde hace 10 años en ASNEF, si cancelo mis deudas, ¿saldría del registro de morosos? Bueno, pues si cancela las deudas, no hay deudas porque están canceladas, y si no hay deudas,
pues vamos al registro de morosos y entonces ahí al no haber deudas lo ponemos en conocimiento, al haber sometido a la ley de segunda oportunidad, al no existir ya la deuda, pues desaparece del registro de morosos y se queda... Pero vosotros tendríais que hacer una gestión, digamos, en nombre de esta... Si no lo hace por oficio, que se puede hacer por el juzgado, pues nosotros lo comunicaríamos directamente, claro. Perfecto. Pregunta para María de Rubén. Hola, soy funcionario del Estado, ¿también puedo acogerme a esta ley? Pues también un funcionario puede acogerse a esta ley como cualquier otra persona natural, ya sea autónomo, sea una persona física, sea un funcionario, cualquier persona, si cumple los requisitos correspondientes, puede acogerse a la ley de segunda oportunidad, Chimo. Perfecto, esto es para Nacho, la firma Tony. Cancelar las deudas no me supondría ningún problema en un futuro, como por ejemplo para encontrar trabajo. No, eso no te va a crear ningún problema, Tony, a un futuro, al contrario, la palabra lo dice, segunda oportunidad. Cancelamos tus deudas, no tienes deudas y para encontrar trabajo no tiene nada que ver, al contrario. Es que al haber tenido esas deudas se había quedado marcado de alguna manera. No, eso desaparece, absolutamente desaparece. Hemos dicho antes que incluso del registro de morosos desaparece y entonces él se queda sin deudas, puede ir a hacer un contrato de trabajo, su nómina no resultará embargada, como le pasaba seguro que con anterioridad, contrataba un empleo en cualquier sitio y le llegaba el embargo de la Seguridad Social, de Hacienda, del juzgado de primera instancia porque no había pagado la nevera o no había pagado el préstamo o lo que fuera, pues ahora no le va a pasar. O sea, tendrá su tranquilidad y podrá volver a empezar de nuevo. Esa segunda oportunidad encontrando su trabajo y no va a tener ningún embargo. O sea, desde luego, el nombre bien explicita, ¿no? Lo que el legislador ha querido trasladar con esta ley de segunda oportunidad, una posibilidad de volver a empezar. Pregunta para María de Sofía. Mi marido tiene una deuda de 95.000 euros, pero como estamos casados en gananciales, nos la reclaman a los dos. Si cancela él la deuda, ¿he de cancelarla yo también? No debe cancelarla ella, porque cuando la cancele él, automáticamente va a quedar cancelada para los dos. Efectivamente, si están casados en gananciales, pues ya sabemos que su mujer en este caso respondería de las deudas de él, pero si él cancela esa deuda, desaparece la deuda en la sociedad de gananciales y por lo tanto ella tampoco va a tener que hacer frente a esa deuda. Queda extinguida la completamente. Deuda en la sociedad de gananciales para ambos. Perfecto. Pregunta para Nacho de Laura. ¿Cuánto tiempo tengo para acogerme a esta ley? Entiendo si hay unos plazos para acogerse a esta ley. Bueno, cuanto antes lo haga, mejor. Cuanto antes se acoja a esta ley, antes terminaremos el procedimiento, que hemos dicho que no es excesivamente largo, que obviamente va a depender muchas veces del juzgado de lo mercantil, que es el encargado al final de establecer lo que es la exoneración del pasivo insatisfecho, es el quitar las deudas, cancelar las deudas, y cuanto antes empiece mejor. El plazo, pues no tenemos un plazo para acogernos. Vale, entiendo si lo preguntas por el estado de alarma o si está vinculada, digamos, esta ley a algún plazo concreto, al estado de alarma, a la pandemia. No, está instaurada y está instalada y hay que acogerse, y sobre todo es en estas épocas que se nos avecina una grave crisis económica, que ya estamos en curso en la crisis económica, es donde van a haber muchos EREs, muchos despidos, vamos a producir una minoración en los ingresos, entonces donde nos vamos a ver imposibilitados de hacer frente a todo nuestro pasivo, a todos los préstamos y todas las deudas y los créditos que tenemos. Perfecto, pues creo que nos da tiempo a una última consulta que nos hace Pepe para Nacho. ¿Cómo puedo saber cuánta deuda tengo?, nos pregunta Pepe, y cuánto podría cancelar. Bueno, pues eso que Pepe que no se preocupe, porque nosotros desde el despacho le vamos a asesorar, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer para saber la deuda que tiene, dónde localizarla, en los juzgados, en los decanatos, a través de las conexiones telemáticas con la Seguridad Social, con Hacienda. Le vamos a asesorar en todo momento y le vamos a acompañar un equipo de profesionales que está liderado en este caso por María en Guídanos, y le va a acompañar en ese proceso y no se va a sentir solo, se va a sentir acompañado, asesorado, defendido, y que no se preocupe, que le vamos a decir los pasos, todos los pasos y la documentación. Va a tener un presupuesto cerrado, con una viabilidad de la cantidad de deuda que tiene, que se va a poder exonerar, y de todas formas también a Pepe, a todos los telespectadores, pues decir que tenemos una página web, aparte de la de castillocastellonabogados.com, tenemos la de cancelalasdeudas.com, y ahí podrá tener información que necesite, o incluso en el teléfono del despacho que ha salido en televisión, que es 960652424. Ahí le podemos asesorar y María va a estar encantado de hacer una visita o incluso ya hablar por teléfono con cualquiera.
María se ocupará, además de recabar toda esa información de dónde están las deudas de Pepe. Me pregunto si también, hablábamos de esa opción de abogado de guardia 365, María, también, si lo prefiere, podría también contratar este servicio, Pepe, o quien lo requiriera, para esta cuestión de la ley de segunda oportunidad. Efectivamente, ahí contamos también con abogado de guardia 365, pero eso te lo va a poder explicar mejor nuestro director. Recordemos que además los lectores de Levante el Mercantil Valenciano, por ser suscriptores, tanto de la edición en papel como de la edición digital, tenéis 6 meses gratis de ese servicio, me parece realmente bien importante. Sí, además eso es... Puede recogerse también, por tanto, todo aquel que tenga suscrito este servicio. Si contratan el servicio de abogado de guardia 365, que no es más que un servicio, pues una contratación de manera anual de un equipo de abogados para cualquier tipo de consulta, con una cuota muy reducida, que tenemos una oferta de lanzamiento de 29,9 hasta el 31 de marzo, y como tú bien decías, que fruto de la colaboración entre esta casa y el despacho, pues firmamos un acuerdo de todos aquellos suscriptores en vía online o en papel del periódico, pues tienen 6 meses gratuitos. Bueno, pues hoy creo que hemos resuelto un montón de dudas al respecto de esta ley de segunda oportunidad que nos da precisamente eso, posibilidad de volver a empezar en este entorno económico y social tan complicado que ha dejado la pandemia. Ignacio Castillo-Castellón, como siempre, un placer. María, enguídanos. Lo mismo digo, hasta la próxima semana, donde resolveremos más dudas, por supuesto, en esta sección abierta para tus dudas legales aquí en Abogado de Guardia. Ahora os dejamos con la información meteorológica, con la previsión del tiempo, como siempre, luego la información deportiva. Que paséis buena tarde, volvemos mañana. Adiós.